Bueno, ya, si gustan, comencemos. Les voy a presentar al expositor de hoy. Él es Oscar Portugués. Es un conocido de años de no sé, como hace 20 años, desde que entramos a la U. No sé, carne, ¿qué sos vos, Portu? ¿99 o 2000 o qué sos? 99, 99. Yo sí, exactamente. está bien. Yo ando por ahí más bien. Todos estos compañeros que de aquí ya son carnet C1, C0, B9, pero ya para que ustedes vean por dónde anda la cosa. Oscar Portugués es egresado de la carrera de Antropología y también de la carrera de Economía en la Universidad Nacional. Él actualmente se desempeña como, forma parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, hace 14 años, es bombero permanente. Y aparte de estas cuestiones, que supongo que son las que formalmente consumen la mayoría del tiempo de Portu, yo le digo Portu porque es compa, ustedes tienen que decirle Don Oscar, ¿verdad? Este, La cuestión, digamos, es que él se dedica su tiempo también a otros proyectos. Por ejemplo, Radaman Sounds, Jamboree Radaman Sounds, que es un grupo de programar música en acetatos y también cuestiones experimentales con el tema de la música. Y también forma parte del Skinhead Crew Cartago, de Cartago. Entonces, como ustedes podrán ver con esta presentación que hago y lo que él vaya desarrollando, pues es una persona idónea para referir estos temas que nos convocan hoy. Tal vez pongo en contexto a Portu. Eh, este es un curso seminario de realidad nacional y yo he querido hacerlo dentro de todas las posibilidades sobre el tema de la juventud. Entonces, más o menos el tramo es de los 70 hacia finales de los 90 con un par de eventos. Comenzamos con el CO y terminamos con el combo del ICE. Y en medio de todo eso tenemos esta sesión que tiene que ver con las contraculturas, con las subculturas. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo popular. Les estaba mencionando a los estudiantes que el próximo foro, que va a ser ahora, dentro de un mes más o menos, va a ser sobre el tema del concierto de la Fosforera y todo eso. Entonces, por ahí va a surgir cuestiones semejantes, o por lo menos la línea de cantación de lo que nos va a plantear hoy Portu. Y después finalizaríamos con cuestiones más bien que convocan movimientos y movilizaciones sociales un poco más espontáneas, con el tema del combo del ICE y todo esto, ¿verdad? Y bueno, entonces te cedo la palabra por tu. Sí, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo, ¿verdad? Esos temas tan tuanis. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en la UCR, también llevé un curso así en filosofía y para mí era el mejor curso del mundo. Toda esta cuestión de la música, la historia y la política a mí me fascina. Yo sé que a muchos y a muchas también. Y Mauricio, muchas gracias. Sí, son 20 años de amistad, de lucha, de todo, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mejor para que todos disfruten este tema. Sí, sí me tengan un toque de paciencia con la cuestión de la presentación, porque es primera vez que voy a compartir algo, entonces ahí vamos poquito a poquito, yo sé, ¿verdad? O si no, lo hacemos a capela a última hora. Entonces, vos me dices cuando comenzamos, pura vida más bien. Vamos, ok, vamos a ver si aprendo a compartir, con permiso. Cuidado se le comparto otra cosa, ¿eh? No, no, que guarden. Eh, Vamos a ver, está en PowerPoint. Tenías que tenerlo abierto el PowerPoint, ¿verdad? En la primera, para empezar ahí a Ajá. pasarlo. Ah, ok, ok, excelente. Ok. Sí, sí, la tecnología nunca ha sido como, con permiso, un toquecito, nada más. Ya le Tranquilo. damos. Ahora sí. Eh, Le Ok. doy compartir. Sí, ya digamos, si ya lo tenés abierto y todo eso, dale compartir. Y si la presentación incluye también eh, alguna cuestión musical y todo eso, la parte de compartir tenés que habilitar una parte que dice compartir sonido de la computadora o del dispositivo, ¿verdad? Ujú. Sí, eso sí me salió. Ahí te la pasé a vos, Mauricio, disculpa, para ver si vos más bien
más fácil yo creo que es, me hagas el favorcillo, si no, para no atrasarlos. Ok, no, no pasa nada. ¿Por dónde fue que la pasaste la presentación? En WhatsApp, Por WhatsApp, espérate, no, en no, WhatsApp. no me ha llegado. No, no la tengo. Ok, Ahora sí, sí, ya me está llegando. Espérate un toque para pasarla. Discúlpenos un momento, jóvenes, para acomodar esto. sí, perdón. Bueno, si quieren, voy a comenzando con una introducción. Sí, claro. Ok, bueno, hoy vamos a hablar sobre contracultura y subculturas. Esos son dos términos muy diferentes. Eh, lo importante es, digamos, definirlos y relacionarlos en un tridente, lo que llamo yo, ¿verdad? Que todo se relaciona con la música y con la política. Entonces, contracultura y subcultura siempre ha estado relacionado en toda la vida con la música a nivel mundial, en todos los países del mundo, y con alguna razón o alguna necesidad política. Ok, si alguno o alguna tiene alguna duda o un comentario, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la contracultura? La contracultura son las acciones, pueden ser de pensamiento, pueden ser acciones directas, de escritura, políticas, de dibujo, etcétera, que vayan contra la moral establecida, contra la imposición de pensamiento, contra la autoridad, una autoridad de Estado, de gobierno, contra una autoridad policial, etcétera, contra la religión, la moral religiosa, etcétera. La contracultura no tiene una subcultura en sí, ni un subgrupo social o cultural. Es muy variado. Una contracultura puede ser desde una acción de un sindicato obrero hasta una cuestión ecológica, puede ser un grupo rebelde, contestatario, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es una subcultura? La subcultura son los grupos sociales o subgrupos, perdón, sociales, culturales, musicales, que comparten una escena, una estética, un lugar de reunión, un lugar de baile, un lugar de compartir, etcétera. Un subgrupo cultural está relacionado siempre al casi 100% con la música o con una cuestión religiosa o con una idea política, etcétera, pero casi siempre es con la música. Es de fijo que va a haber música en medio de la subcultura. Ok, yo quiero compartir, digamos, estos dos temas en dos ámbitos. En la música, quiero dividirlo por los continentes y en la política también, más que todo en la música. Cuando nació a mediados del siglo XX, se empiezan a dar, bueno, ahí está, muchísimas gracias, Mauricio. Si quieres pasamos a la segunda, por favor. Ok, vamos a hablar de Europa. A mí me encanta hablar de Europa porque prácticamente ahí nació todo, las culturas y las culturas de la segunda época del siglo XX, más que todo Inglaterra, como dicen, Inglaterra es donde nació casi todo esto, ¿verdad? Si quieres pasas, por favor. Ahí lo que estamos hablando, los dos ejes, ¿verdad? La música y política, que en la música, digamos, en la contracultura y en la subcultura, siempre tiene que haber una escena, una estética. La estética quiere decir una identificación de ropa, de pelaje, el pelo, la barba, el rasurado, el calzado, el tipo de pantalón, el tipo de parche, la identificación de que yo pertenezco, ustedes pertenecen a un grupo social, urbano, musical, etcétera. Y la política tiene que ver mucho la fidelidad, la confianza, la camaradería entre los compas, como dice uno, alrededor de una conciencia y lucha política y social, ¿verdad? Ecológica, vegetariana, feminista, etcétera. Todo eso está relacionado a la contracultura de su cultura. Si quieres pasamos, por favor. Ok, en la música, en Europa, en Inglaterra, como estábamos hablando, nacieron cuatro movimientos que son una base casi de todo esto. El primero es el Teris. El Teris a mí no, realmente no me interesa hablarlo como mucho, que era un grupo como de rockeros que andaban en motos, pero era con unas tendencias fascistoides muy raras, entonces no hace falta como conversarlo mucho. Ok, de los Teris aparecieron los mods andaban en Vespas en los años 60 en Inglaterra. Los mods
se empezaron a juntar con los inmigrantes jamaiquinos que llegaron a Inglaterra entre los 50s y los 60s. A los mods les encantaba oír, digamos, la música afrocaribeña como el soul, no, perdón, la música de Nueva Orleans, como el soul, como el R&B, el blues, etc. Y como les encantaba ese tipo de música, empezaron a tener los gustos musicales también de los inmigrantes jamaiquinos que llegaban a Inglaterra después de la independencia de Jamaica. Entonces empezaron a escuchar ska, calypso, mento, rocksteady, early reggae, y entre esa mezcla tanto de la inmigración jamaiquina y los mods nacieron los skinheads. Hay mucha tergiversación ahora mediática y política sobre el término skinhead. Siempre se ha dicho erróneamente que es un grupo neonazi, etc. Los fascistas y los neonazis agarraron la estética del skinhead y lo usaron a beneficio de ellos, desgraciadamente. Pero el skinhead siempre ha sido la unión, digamos, de dos razas, la unión de inmigrantes con gente de clase obrera industrial, ¿verdad? Así nació el skinhead y eso se trata, es un movimiento multicultural y multirracial. Ok, entonces, ese fue un movimiento, los tres movimientos, digamos, base de los años 60 en Inglaterra. En Alemania, en esa época, surgió el funk como una competencia. Pero ahí se quedó, el funk se quedó en los 70, no progresó. El skinhead mutó a varias modas, como lo vamos a ver hasta en el fútbol, como los hooligans, ¿verdad? Y se mantuvo hasta en el punk, el hardcore, el oi, y ahí se ha mantenido, ya tiene 60 años de existir, ¿verdad? Entonces, si quieres pasamos a la otra, por favor. Estamos hablando en este momento de Inglaterra. Ok, en Europa. Bueno, en Inglaterra en los años 70 nació el punk como en sí, la palabra punk, el género punk. Pero paralelamente, como ahora lo vamos a ver, en Perú y en Latinoamérica ya había una cuestión que se llamaba protopunk, ¿verdad? El punk fue una cuestión contestataria y rebelde de los jóvenes ingleses que buscaban una música más agresiva, más underground, digamos, más callejera, como le llaman, digamos, también el street punk, ¿verdad? Para tener algo contracultural o contestatario contra el poder hegemónico de Margaret Thatcher en ese momento, ¿verdad? Que su catolicismo y su doble moral inglesa tenía a los jóvenes reprimidos moralmente y socialmente. Ok, también en Inglaterra nace el metal, el glam, Black Sabbath y los Rolling Stones eran más viejos que los Beatles y por eso yo siempre los nombro a ellos, que son los papás casi de toda la escena rockera, digamos, a nivel mundial, grande, ¿verdad? General. ¿Qué es eso del rock radical vasco? Ok, el rock radical vasco a mí me encanta tomarlo en cuenta porque en los años 80 en España, en el País Vasco, exactamente se crea una subcultura enorme de jóvenes rebeldes contra la dictadura de, de Franco y que crea toda esa resistencia por la autonomía del País Vasco. Que los jóvenes se reúnan en varios bares, lugares o escenas y crean estilos musicales súper fuertes a nivel mundial. Varios grupos empezaron a oír también música jamaiquina y empezaron a copiar la idea del skinhead inglés. Entonces, en el País Vasco se empieza a crear música súper pesada, fuertísima a nivel político, súper contestataria, con una hegemonía, digamos, contracultural y, bueno, agresiva, ¿verdad? Como puedo darle ejemplo, La Polla Records, Escorbuto, Cortatu, que a mí me encanta esa banda que tiene un contexto político muy acertado sobre la liberación de los pueblos. Y como ustedes van viendo, siempre existe alguna relación, ¿verdad? De música, escena y política. Solo yo creo que el glam y el metal como que se perdieron un toque, se hicieron, entre paréntesis, apolíticos, ¿verdad? Que de ahí solo, digamos, se escucha su música, se disfruta, se baila, se va a los conciertos y ya. Pero digamos, el punk, el skinhead y muchas otras, digamos, escenas o contraculturas sí tienen un contexto político. A principios el skinhead siempre se hizo ser apolítico, o sea, no tiene ningún color
ni bandera de izquierda o derecha, pero desgraciadamente después de los años 70, cuando, como les hablé ahora, el Partido Nacionalista Inglés agarró a los skinheads y utilizó su estética, muchos skinheads tuvieron que utilizar la política para poder luchar contra el fascismo, que todavía se mantiene hoy en día, ¿verdad? En el País Vasco, el rock radical vasco fue un género prácticamente de muchos subgéneros, valga la redundancia, digamos, entre el reggae, el ska, el punk, el oi, el hardcore, hasta la música folclórica vasca, que giraba alrededor eh, de la lucha por la autonomía del País Vasco y la liberación de los pueblos. Se basaban mucho en las letras, en las cuestiones palestinas y latinoamericanas del momento. Ok, pasamos a la otra, por favor, Mauricio. Pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos, perdón por el comentario, tiene sus géneros, perdón ahí por el desorden de las, de las imágenes en esa filmina, tiene sus géneros también propios, pero no fueron tan agresivos como los ingleses o los vascos, ¿verdad? O los latinoamericanos en ese momento. En Estados Unidos está el rock and roll, Elvis Presley, está el go-go, el garage. Acuérdense que detrás de cada género musical había una escena, ¿verdad? Y una estética y un grupo de jóvenes que compartían ideales, identificación, etcétera. Ok, el soul era en New Orleans. En New Orleans fue un puerto musical a nivel latinoamericano súper importante. Más que todo aquí en Limón, en Costa Rica, Limón comparte muchos principios y muchas tendencias a los New Orleans. Siempre hay que tomarlo en cuenta, el soul, el R&B, todo lo que venga de Nueva Orleans es fantástico, el jazz, el blues, todo eso, excelente, es la base de casi todo en América. Ok, entonces el go-go y el JJ son géneros que vienen del garage, de los años 60 y 70. El garage es increíblemente bueno, es una combinación de rock and roll con surf rock, ahí es una loquera. Eh, por ahí todo estaba bien hasta que llegaron, yo creo que los hippies en los 60, ¿verdad? Como un movimiento, entre comillas, contestatario contra la política militar y hegemónica, pero más bien en parte, yo creo que el mismo capitalismo de ese momento, eran parte de la misma moral capitalista. Los hippies es un movimiento, fue y es todavía un movimiento burgués. Más bien en Inglaterra, los skinheads siempre peleaban contra los hippies en las calles, siempre era una apaleada legítima, así clásica. ¿Por qué? Porque el skinhead nació y el punk de las clases obreras industriales eran los hijos y los nietos de toda la gente que fallecía en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, de todas las luchas obreras, industriales, etc. Y el hipismo, el 99% nació de clases burguesas acomodadas, de jóvenes universitarios acomodados. Entonces siempre hubo una lucha social y en los barrios, o sea, en los lugares de públicos, siempre era una carnicería de eso, de lucha, ¿verdad? Después de ahí nacen los hipsters, que es una combinación este, entre los hombres ahí, machomanes, barbús, eh, ¿cómo se dice esto? Cortaleñeros, cortadores de leña y con cuestiones hippies. Los hipsters, sinceramente, yo no, de cada uno en su ride, que cada uno disfrute, ¿verdad? Su mundo y sus modas, pero todas esas modas que impone la misma sociedad, yo no los veo, sinceramente, nada contestatario, nada rebelde, ¿verdad? Después, bueno, en Estados Unidos nacieron dos movimientos muy fuertes a nivel musical, el hardcore en Nueva York, en Seattle y en Chicago. En Seattle y en Chicago nació de los barrios negros, como las bandas Dead, como Purhell, como Bad Brains, que es un hardcore súper bueno, que llamaba mucho a las luchas sociales también, que más bien las bandas blancas le decían a esos negros que porque tocaban música de blancos, que los blancos, como eran negros, tenían que tocar música de negros como el blues y el jazz, pero las bandas negras decían, que no, que ellos también podían tocar eso. Entonces el hardcore de Seattle y Chicago fueron movimientos pro minorías étnicas y el hardcore de Nueva York
era más que todo por inmigrantes italianos como la banda Agnostic Front. Entonces era super tuanis, ¿verdad? Toda la idea hardcore fue consumiendo a los punks y a los skinheads de Inglaterra, del mundo, y del hardcore mutó a otras cosas como el rapcore, como del punk rock, ¿verdad? Etcétera. El punk californiano es lo que hoy vemos como Green Day, The Offspring, etcétera. El punk californiano era como los punks con hula hulas o vestidos de hawaianos, así literalmente le llamaban antes. A mí me gusta mucho el punk californiano. Y eso también mutó en muchas cosas nuevas, contemporáneas que se escuchan ahora, en los skates, en los freestyle de bicis, etcétera, ¿verdad? Si quieres pasamos, bueno, si ven esa imagen de ahí de las drogas, la voy a poner en todas las filminas, desgraciadamente es parte de todos los grupos, bueno, todas las subculturas de los 80s para abajo, las anfetaminas, la heroína desapareció a una generación completa del rock radical vasco, desapareció una generación completa de, de souls, de gente de los hippies, de todo, ¿verdad? Las drogas siempre han estado inmersas en todas las culturas y en todas las contraculturas, desgraciadamente. Ha sido parte, digamos, esencial y negativa de todos estos movimientos. Pasamos, profe. Ok, vamos a Latinoamérica. En Latinoamérica ese tema es súper interesante. Hay muchas cosas folclóricas, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta a mediados del siglo XX, que se mezclaron con la nueva guitarra latinoamericana. ¿Qué era eso? Era un movimiento, no era hippie para nada, era un movimiento urbano, más que todo estudiantes universitarios de los países donde habían dictaduras. Entonces, donde habían dictaduras, nacían guitarristas que eh, tocaban su guitarra como forma de lucha y todos eran activistas, eso es lo interesante. Digamos, no digo que eran hippies como muchos quieren decir, ¿verdad? Que los trovadores a la nueva guitarra son hippies, no. O sea, el hippie estaba a un lado, no era activista, militante, digamos, que no quería la acción directa para pelear contra las dictaduras y contra el fascismo de ese momento. La nueva guitarra latinoamericana, todos eran activistas. En este caso, el ejemplo de esa imagen, la primera, es Víctor Jara. Víctor Jara de Chile, él era un superactivista antifascista y militante. Él estuvo aquí en Costa Rica, tocó en AUCR, por cierto, y en varias bananeras en 1971, creo. No, en 1973, meses antes de que lo asesinaran. A él le cortaron las manos, la lengua, etcétera, el ejército chileno. Y siempre hay que tomarlo. A mí me encanta, digamos, ese antifascismo primitivo, ¿verdad? Esa contracultura tan fuerte que despertó la resistencia de los pueblos contra las dictaduras en Latinoamérica. En Nicaragua hay una guitarra latinoamericana súper interesante también contra la dictadura de los Somoza. En Argentina, contra Videla, también hay una guitarra latinoamericana que fue mutando a todo el rock que vemos ahora, como Fito Páez y todo ese montón de músicos, ¿verdad? De rockeros buenísimos. En Chile también mutó a muchos rockeros de hoy en día, como hasta los prisioneros que vienen trayendo toda esa contracultura contestataria, ¿verdad? Ok, ¿qué es eso de los saicos? ¿Alguna vez escuchado los saicos? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Yo sinceramente no había escuchado de ellos. Ajá. Bueno, perfecto. Los saicos es una banda de los años 60 de Perú. Era un desorden, un desmadre, llamémoslo así, donde ellos tocaran, se despedazaban todos los teatros y la policía tenía que llegar y sacarlos. Hay una canción que ojalá que la busquen. Yo le voy a pasar el enlace a Mauricio, se llama Demoler. Eh, Hay que demoler la estación del tren, demoler, todo es destrucción, ¿verdad? Para volver a construir. Y el protopunk peruano nació antes del punk en Inglaterra. El punk en Inglaterra nació en los 70s, el protopunk peruano nació en los 60s, pero ni siquiera ellos sabían la existencia de la palabra punk. Pero Perú, para muchos, es la cuna, digamos, del movimiento punk a nivel mundial. Estaban los Saicos, estaba Paulo Troglodita, estaban los Yorks, los Jets, un montón de bandas que estaban como obstinados de la, digamos,
del aspecto estético de los Beatles, que para ellos eran muy románticos o muy pipis, digamos, y también estaban obstinados de la nueva guitarra latinoamericana, de ver un carajo con una guitarra tocando, y entonces se montaron esa banda y empezaron a destruir todos los teatros. Y es un grupazo, ojalá lo busquen y lo escuchen. Después los Yetis, esta banda son de Colombia. Ellos empezaron digamos, con una idea que se llamaba el nadaísmo go-go. El nadaísmo fue un movimiento urbano universitario de Colombia, también de los años 60, que tenían ideas filosóficas y políticas contraculturales. Se oponían también a la moral, a la autoridad, la autoridad, digamos, política. Y los Yetis tienen también su idea violenta. Todos estos grupos que hemos hablado, ¿verdad?, tienen una violencia musical, agresiva, justificada o no justificada, ¿verdad? Con conciencia política o no, pero tienen alguna agresividad. Entonces los Yetis super tuanis, ahora los busquen, Llegaron los Peluqueros, una canción súper politizada de esa época. Y estas bandas, ¿verdad? Estamos hablando antes del punk, ya después nacieron los Dead Kennedy, los Sex Pistols y todas esas bandas famosas a nivel mundial. Pero antes de todo eso estaban estos peruanos, y eso siempre hay que retomarlo. Toda esa contracultura peruana y colombiana es súper buena. Ok, después de todo esto fue cambiando al rock latinoamericano, ¿verdad? Que todos escuchamos ahora en la actualidad, que ha dejado toda la cuestión política y contracultural a un lado, ¿verdad? Ok, vamos a Costa Rica. Si quieres pasas la imagen, por favor, Mauricio. Ahí tenemos tres imágenes muy diferentes. El rock en Costa Rica, la escena rockera, se ha malinterpretado o se ha subestimado. Se ha dicho que todo nació en los años 80, más que todo con el movimiento metalero, pero no. Siempre hay que retomar que el rock nació en los años 50 y 60 en Costa Rica, pero es mucha la diferencia entre esas bandas de los 50 y 60, como los Perros Calientes, como los Álamos, los Fantasma, los Presidentes, los Gatos. Esos eran jóvenes que tenían tenían algún poder adquisitivo para poder comprar sus instrumentos musicales. Entonces, ese rock de esa época era muy, digamos, no era clasista, pero tenía a jóvenes de una clase alta acomodada. Como en los años 50 y 60 adquirieron o supieron de la existencia del rock and roll, ¿okay? Cuando sus familias viajaban, o cuando por medio de los cruceros y de los barcos, la gente traía revistas. En ese tiempo no había redes sociales, no había Spotify, no había SoundCloud, creo que se llama todas esas redes musicales, digitales. Entonces, por las costas, más bien ayer estaba hablando de eso con la familia de mi novia, por las costas de Punta Arenas y Limón, por los dos puertos, se traía la música y llegaba aquí al Valle Central. Siempre el ego vallecentralino, decimos que todo nació aquí en el Valle Central y más que todo en San José, pero no. O sea, hay bandas en Punta Arenas, rockeras, que no grabaron nada. O sea, ya no hay ningún registro material, quiero decir, en cassette o en acetato. Y tal vez la gente que los escuchó o los vio ya no está, se perdió. El Limón, igual, en Limón hay dos registros súper buenos, que Ruby and Ricky, perdón, que grabaron un acetato, y está el grupo Bocaracá, que grabaron un acetato también hace poquito, lo volvieron a reeditar. Entonces, esos son grupos de los 50, imagínense, 50, 60. ¿Por qué decir que todo nació en el Valle Central? Porque era más cercano todo. Habían barrios urbanos marginales más grandes y compartieron más cosas, y había más bares y centros de público más grandes y más acceso a todo. Pero en las costas era todo más alejado. Y tal vez esos grupos no se hicieron tan famosos, ¿verdad? Lastimosamente. Ok. En el Valle Central habían tres orquestas muy importantes y todos los jóvenes giraban hacia esas tres orquestas, que eran las de Solón Sirias, Rubín Barahona y Paco Navarrete.
eran las principales. Pero los jóvenes empezaron a obstinarse, digamos, de esa música de orquesta, de ver a los músicos sentados en sillas y de no se armaba el despelote, como dicen, ¿verdad? Ya los jóvenes estaban agarrando información que venía de los barcos y de gente que viajaba a otro lado, de otros países, ¿verdad? Y tal vez de Latinoamérica, de Estados Unidos, con el garage, con el rock, etcétera. Y así creció. Así nació en Costa Rica, perdón, en los años 60, las bandas rockeras, como Los Gatos, como, bueno, muchas bandas, digamos, que fueron Los Álamos, que fueron imitando o adquiriendo, digamos, a nivel experimental la música del surf rock y el go-go, del yeye estadounidense, de Nueva Orleans, y fueron creando el rock and roll costarricense en los años 60. Súper importante, ojalá ustedes busquen en YouTube, hay mucho de rock tico de los años 60 porque es súper bueno y que lo compartan a todo el mundo, que todo el mundo lo vaya a conocer y que todos otra vez escuchemos eso, ¿verdad? Que para que no lo dejarlo perder. Ok, en los años 70 hay un lapso ahí como de, no sé, en los años 60 no hay registros importantes, fue como una época perdida, una década rara. Limón, en Cahuita, se crea el calipso, es muy, muy, muy endógeno de esa parte, no sale ni siquiera Limón, el calipso se traslada a San José más que a Limón, en San José se escuchaba más en los bares y en las paradas, bueno, y en Cartago, perdón, por el ferrocarril, que en el propio Limón Centro. Entonces, atrás del calipso hay mucha, mucha cuestión también contestataria de los pueblos pobres de Cahuita, donde la gente hacía cocinas colectivas de leña en la playa o en el parque y se ponían dos calipseros a competir. Imagínense un calipsero como un trovador con su guitarra. Y detrás de todo eso se creó también una subcultura. Más bien, yo creo que Mauricio ha visto que yo he compartido muchas cosas de la canción de Don Walter Ferguson, Cabin in the Wata. La Cabin in the Wata es una canción que habla de Bato. Bato era un personaje de Cahuita. Cuando el Parque Nacional dejó de ser de Cahuita, de la gente de Cahuita, perdón, y pasó a manos del Estado, entonces la gente cahuiteña protestó, se rebeló contra el Estado. Y ese personaje Bato hizo una casa en el mar, frente a la entrada del Parque Nacional Cahuita, para pelear por los derechos de los cahuiteños y oponerse, digamos, a esa medida del Estado. Entonces, acá Belinda Wata representa una canción de rebeldía contra el Estado, una canción contracultural y contestataria, desde el calipso, y don Walter Ferguson, que tiene 102 años. Esto es demasiado bonito, interesante, o sea, no tenemos que tener una pinta de rockeros, o de pelos parados, o pelo largo, o andar pelones, o tatuados, etcétera, para ser contestatarios o rebeldes. Hasta en los grupos chiqui chiqui, en los grupos tropicales, ha habido música contestataria. En este caso también en Costa Rica se dio el swing criollo. Es fenomenal para hablar, digamos, de los grupos suburbanos, de los pueblos urbanos marginales, digamos. Más que todo, el swing fue prohibido. Eran encarcelados los bailadores de swing. Ellos no podían hacer un evento porque los encarcelaban, los reprimía la policía, porque era antimoral que la gente bailara swing, porque su estética era sospechosa, ¿entienden? Todos los calipseros, perdón, la gente bailadora de swing resistió los arrestos, resistió la violencia policial del Estado para poder bailar swing. Ahora el swing y el calipso son patrimonio inmaterial nacional, son dos géneros súper importantes a nivel nacional. Yo sí quiero hablar un toquecito de esto, digamos, a nivel de Costa Rica, se dice que la música folclórica es la música guanacasteca, súper bien, excelente. ¿Quién define qué es una música folclórica? El mismo Estado, la misma clase burguesa que está en el Estado. ¿Qué pasa con los otros géneros musicales que son también criollos, que nacieron, digamos, en el mismo país, como esos dos géneros que estamos hablando? Eso no vale la pena. O sea, es el folclore o la música folclórica escogida por un Estado, por una sociedad que está en el poder, excluye a otros géneros musicales y por ende, ¿verdad? También excluye a otros grupos sociales que están alrededor de esos géneros.
los invisibiliza, perdón, y también los condena al olvido, musicalmente, políticamente, y del archivo, digamos, nacional de música. Y eso es lo que no se trata. Está bien, se respeta al 100% la música folclórica y que cada 15 de septiembre la bailemos y nos pongamos los pañuelos y toda la cuestión patriótica alrededor de eso. Pero también que hay que retomar que no solo esa música folclórica existe en el país, existen muchos géneros, hasta los géneros de música indígena en el país, allá en el Telire, en la música de Güemí, Cabécar, Malecu, ¿verdad? Todo eso es música de aquí y también tiene que ser retomada. Y atrás de eso, ¿qué gira? También sus grupos culturales. La danza de los diablitos en Rey Curré es música y baile, y es una resistencia contra el opresor y contra el colonialista. Tiene una contracultura también, un concepto político. Entonces, como están viendo, todos los grupos étnicos o sociales que tienen música alrededor también tienen su cuestión política, ¿verdad? Entonces, bueno, el metal en Costa Rica, ahora estaba hablando con Mauricio de eso, en los 80s tuvo su auge, pues su nacimiento, pero fuertísimo. ¿Alguna ha oído hablar de la fosforera? Solo lo Yo que no. me mencionaba en clases. No. Sí, la fosforera fue yo creo que Mauricio después les va a contar más, ¿verdad? Parte del curso Justamente, sobre, perdón, el próximo cineforo va a ser sobre eso propiamente. excelente, súper interesante, ahí me invitan para ver. Entonces no voy a hablar mucho de la fosforera, ahí se los voy a dejar de sorpresa, pero si ustedes ven el periódico ahí, el diario recortado, eso fue un boom. Yo me acuerdo, yo estaba chiquitillo, yo tenía, bueno, en ese momento tengo 40 años, y yo me acuerdo cuando pasó, hasta se hizo un programa en La Mira, que en La Mira era un reality show que había de Jorge Valverde, que daban y llamaron a varios metaleros a hablar de la orgía satánica que se hizo en ese concierto. Y hay imágenes y videos súper buenos donde están los metaleros bailando, llegó la policía y fue un desmadre, un boom, donde la doble moral de la clase política salió a relucir, ¿verdad? O sea, es lo que estaba hablando ahora con la música folclórica, o sea, quiénes son los que nos dictan qué tenemos que oír, cómo tenemos que bailar, cómo tenemos que vestir, con quién nos tenemos que reunir, etcétera. La misma sociedad burguesa, digamos, en este momento, o hegemónica, con su moral, ¿verdad? Con su forma de pensamiento. Y esto pasó en la Foforera. Entonces, para mí, yo creo que Jennifer Jiménez está levantando la mano. Jennifer, Sí, la escuchamos. sí, es que, bueno, no quería interrumpirlo, pero me parece bastante interesante todo lo que se está planteando en este foro porque creo que conforme van pasando las clases, llegamos a la misma conclusión de que la clase alta siempre ha hecho que las demás clases estén subordinadas a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan, a lo que necesitamos creer como sociedad, entre comillas, y me parece interesante que hasta con la música lo hicieran, con esto del swing criollo, o sea, es increíble porque es simplemente eh, un baile, o tal vez de esa forma lo veo yo, y que lo satanicen de esa forma es bastante increíble y creo que es algo que ha pasado siempre porque, bueno, para uno que estudia historia, es increíble cómo a través de los años se sigue dando lo mismo, a pesar de que se sabe que es un error que se comete, reproducir todo esto, pero se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando y es increíble cómo no paremos con lo que las clases altas quieren que nosotros pensemos y que no veamos con crítica como sociedad, o sea, las cosas que están incorrectas. Excelente, con toda razón, así tiene que ser. Muy muy buena participación, muchísimas gracias. Eh, bueno, sí quería de una vez agregarle al comentario de Jennifer.
Igual relacionado a la música, imagínense que en los años 80, en la época del Chiqui Chiqui, ¿verdad? De Costa Rica, que fue una época dorada a nivel musical, una época comercial, ¿verdad? No era nada underground o callejero. Cuando estaban los grupos Manantial, Marfil, bueno, todos estos grupos, ¿verdad? De salseros y merengueros, estaban también los Ixos de aquí de Cartago, súper históricos los Ixos, que cantan violencia, maldita violencia, pero los Ixos, ellos son primos segundos míos, los Gerardo y Víctor Ramírez, los que tocan con ellos. Y mis tíos son músicos, ellos tocaron con parte de ellos y con un grupo que se llamaba Galaxy, de aquí de Cartago. Ese grupo Galaxy nació de jóvenes obstinados también de la música chiqui chiqui, que se estaba volviendo muy comercial, muy lo mismo de siempre, por más buena y que era, que nos ponía a todos a bailar, ¿verdad? Pero ya estaban obstinados. Entonces, de Galaxy creció algo más, digamos, más rebeldón, pero esa es una historia que muy poco de gente sabe. La gente de los Ixos es un grupo paralelo que se llama Vegetación Verde. Imagínense en el nombre nada más, ¿verdad? Vegetación Verde era un grupo de los 80s que tocaba underground, no tocaba hardcore, punk, etcétera, ¿no? Tocaba cuestiones tropicales, pero underground. Y con solo el nombre no voy a decirle lo que consumían, ¿verdad? Pero eso es súper interesante y tenían que hacerlo escondidas, ¿verdad? Por toda la cuestión, digamos, impuesta de la sociedad. En ese momento también hace un grupo que yo lo ando buscando por todo lado, yo grabar un disco pequeñito que se llamaba Persuasión. La gente les empezó a decir menstruación porque tocaba una vez al mes o una vez perdida. ¿Por qué tocaban una vez al mes o una vez perdida? Porque no los dejaban tocar en ningún lugar. Ese grupo, Persuasión, se subía a los teatros en Costa Rica, a los escenarios, o iba a tocar a salones de baile y era un desmadre completo. O sea, se escuchaba Terry, como dicen, todo el mundo se agarraba, ¿verdad? En media cuando tocaban, hasta los mismos músicos. Yo a Persuasión, ese grupo, con lo que me cuentan mis tíos, lo comparo mucho con los Saicos de Perú. Quién sabe si los mismos Persuasión ya habían oído la palabra punk o los grupos punk de Inglaterra. Persuasión era rock, no era tropical. O sea, si fue un grupo de rock y ellos causaban desórdenes, para mí Persuasión fue un grupo pionero del punk o el rock and roll costarricense, digamos, en la época de los 80s. Y le cerraron las puertas en todo lado, ¿verdad? Y tuvieron que guardar los instrumentos. Lástima, porque hubiéramos estado ahí los primeros. Ok, bueno, en los años 80 el metal se volvió muy fuerte, las bandas metaleras excelente, la escena costarricense creció montones, en los 90 también, todavía la escena y la subcultura metalera en el país es muy fuerte, es muy apolítica, entre comillas, ¿verdad? Aunque sí mantiene a muchos desintegrantes dentro del fascismo, desgraciadamente. En las luchas antifascistas actualmente se combate mucho a mucho metalero que comparte ideas neonazis aquí en Costa Rica, neonazis, fascistas, etcétera, con la moda esta del black metal nórdico, ¿verdad? No todos los que escuchan eso son fachos, como decimos nosotros, pero sí hay mucha tendencia en eso, desgraciadamente. Ojalá que en algún momento deje de existir esas ideas neofascistas, ¿verdad? Ok, en el 88-89 aparecen los primeros skinheads en Costa Rica. ¿A dónde? Se dieron en Atillo. ¿Por qué? Hay varias versiones. El papá de un amigo, de Guti, trabajaba en un crucero y él traía música de Inglaterra, de Europa. Entonces fueron creciendo con el hardcore y con el punk, los skinheads en Atillo, pero no se decían skinheads, eran compitas que se pelaban pelones y andaban los pantalones arriba, ¿verdad? Los ruedos y las botas. Doctor Martins, no siquiera eran botas Doctor Martins, no había en Costa Rica. Después de Atillo
apareció en Cartago a principios de los años 90. Más bien los dos primeros skinheads de Cartago fueron los primeros que trajeron Dr. Martins a Costa Rica. Que hay una anécdota que ellos fueron a conocer a los skinheads de Atillo y los asaltaron, le robaron las botas a Dr. Martins. Entonces siempre hay una anécdota con eso, ¿verdad? El movimiento punk en Costa Rica también nació en los 90, lo trajo un panameño que vivió aquí en Cartago, por cierto. Yo soy mi cartaguista, pero por dicha, digamos, la historia musical también la hemos tenido en todas las provincias. En Heredia también nació todo, en Alajuela, en Punta Arenas, en Guanacaste, Limón. Pero sí, digamos, las modas suburbanas, skinhead, punks, etcétera, sí nacieron, digamos, más que todo en Cartago y en Atillo y en Pavas. Ese fue, digamos, la cronología de lugar espacial. ¿Por qué hablo tanto de los skinheads y los punks? Han sido como las dos subculturas más controversiales y más contestatarias a nivel político en el mundo. Han sido, digamos, incómodas en mucho sentido de la palabra. Imagínense que en Inglaterra Margaret Thatcher mandó a crucificar así literalmente a todos los skinheads. Después, en Costa Rica ha sido, digamos, uno de los grupos urbanos que ha luchado más contra el fascismo y las ideas neonazis, literalmente con peleas callejeras y peleas en bares y en lugares de reunión, digamos, donde hay neonazis. Entonces, y bueno, yo soy activista en eso, con mis amiguillos y los compas, y se hacen redadas, se han hecho redadas, digamos, barridas, como le llamamos, persecución, acoso a gente neonazi, fascista, a los fachos, como le decimos nosotros, y todo relacionado a la música, ¿verdad? Una estética también, como hablamos desde el principio. El grupo, los punks de aquí de Costa Rica fueron grandísimos. En Heredia hubo una escena muy importante, en la liga también. En Punta Arenas hubo un activismo muy fuerte punk, nunca se me olvida, para la época del Combo Belice y el TLC. Los skates, ustedes ven a chiquillos andando patineta y los freestyle de bici, pero ya llevamos hasta un atleta olímpico, ¿verdad? Que casi gana una medalla en freestyle, BMX, casi clasifica un skate también a los olímpicos. Y eso es, ¿por qué? Porque las skates y los freestyles siempre también fueron fuertísimos en Costa Rica, en el Valle Central, y ellos tenían su música, su hardcore, su punk californiano, etcétera. Y tienen su cultura propia y todo, ¿verdad? Los tecnos fue un movimiento fuertísimo de los años 80 que hizo que se naciera la música, bueno, la nota rave después, en los años 90 y ahora la nota de toda alucinógena y musical, ¿verdad? Electrónica, perdón, que hoy escuchamos ahora actualmente en Costa Rica. ¿Qué vamos a hablar de los años 2000 ya para ir cerrando este tema de la música? El año 2000 aparece el Combo Belice. Yo me acuerdo en los bloqueos en Ochomogo, estaban las marchas grandísimas, enormes en San José y en las otras provincias. El Limón eran unos bloqueos fuertísimos en Guanacaste, sobre el río Lagarto, en Punta Arenas, en Angostura. Hay un documental que se llama El Combo Callejero, buenísimo, perdonen, disculpen, pero que era en cada bloqueo, en cada marcha, yo tengo la mente así súper fresca de ver punks, de ver skinheads, de ver rockeros, de ver a gente tropicalera, se ponían los bailes, a gente a bailar, etcétera. O sea, la música siempre estuvo presente en esos movimientos urbanos, políticos, perdón, que tuvo Costa Rica en esa época, ¿verdad? El Combo del ICE fue súper importante para detener la privatización del ICE y contra el TLC, que fue contra el COA también, contra las minerías así de lo abierto y la exploración petrolera. Todas esas luchas políticas que se dieron en el 2000 para acá fueron sumamente elementales para proteger nuestro país, ¿verdad? Y detrás de eso iba la música. En los años 70, Alcoa
¿verdad? Contra la empresa de explotación de bauxita. Mi tata participó y dice mi tata de que yo soy en rock and roll. La mamá de mi tata en la época de Alcoa no lo dejaba escuchar a Elvis Presley porque decía que Elvis, ese movimiento de piernas era satánico y cochino, que era una vulgaridad. Entonces mi papá se tenía que esconder con mi tía mayor para escuchar a Elvis Presley escondidas de mi abuelita. Y eso que mi abuelita fue una señora súper progresista con todos los temas, pero vean lo que estamos hablando, todas las épocas marcaron, ¿verdad? Una cuestión de censura y también de rebeldía alrededor de la música. Si querés, pasamos. En Costa Rica hubo un movimiento muy fuerte, perdón, antes de eso, no importa, para terminar, en el año 2000-2001 con los conciertos de la finca. No sé si alguna o alguno participó en los conciertos de la finca aquí en Cartago. Eso marcó generaciones, ¿verdad? Hay varios conciertos o eventos que han marcado, digamos, etapas a nivel nacional. La Foforera, eh, después la finca, que la generación de nosotros participó, que era también una época de oro de ska nacional, de punk nacional, de hardcore, de metal. Entonces eran unos conciertos los domingos desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, que eran bandas de punk, bueno, eran 15.000 bandas mezcladas y todo el mundo respetaba el género, se bailaba, se hacía el mosh, el slam, por dicha no había teléfonos, entonces todo el mundo se entretenía bailando, escuchando y compartiendo. Y eso marcó, digamos, muchos grupos de ahora, como Los Garbanzos, Mosca, Calle Dolores, eh, República Fortuna, Calle 13 Millas, etcétera, ¿verdad? Grupillos de ska punk de esa época de la finca que todavía están. Ahora se ha querido hacer otra vez la finca en la California. Buenísimo. Y ojalá que pegue, ¿verdad? Todo ese montón de conciertos nuevos. Bueno, ¿qué es esa imagen que ustedes ven ahí? Esas tres imágenes, ¿qué quiere decir Boot Boys, Hooligans y Casuals? No saben, no, no. Yo no, por lo menos. No es algo con fútbol, creo. Exactamente. Ahí quise relacionarlo porque son tres subculturas futboleras también relacionadas a la música y a la estética. Los Boot Boys fueron jóvenes de los años 60 y 70 ingleses que iban a los estadios a apoyar al Chelsea, al West Ham y a la selección inglesa, pero tenían estética, bueno, eran skinheads y punks. Antes de entrar a los estadios les quitaban las botas porque eran tan problemáticos y tan bronqueros que las botas eran como armas. Tenían que entrar descalzos a los estadios. Para que los dejaran entrar, se dejaron crecer el pelo y empezaron a ir con tenis. Ahí nacieron los hooligans. Yo imagino que si han escuchado ese término, ¿verdad? Los hooligans, que es un término más globalizado de todas las barras futboleras europeas en los estadios de fútbol. En Latinoamérica nacieron las barras bravas, pero las barras bravas es otro contexto, digamos, social, económico. Todo eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Los hooligans, jóvenes de clase industrial, obrera, y las barras bravas, más que todo, eran barrios urbanos marginales también de Latinoamérica, sumamente violentas, ¿verdad? También. Los casuals es lo que existe ahora contemporáneamente. Los casuals son los barristas o las barras de fútbol, igual que comparten su estética, su música, más que todo, si son ingleses, comparten el ska, comparten el early reggae, el skinhead reggae, el reggae. Si ustedes ven un partido, digamos, de la Premier League, la liga inglesa, y tienen mucha música jamaiquina actualmente o ska, todo eso se va heredando, eso es lo bonito, en esos países se heredó, aquí más bien, bueno, ahí se pierde, ni siquiera ponen música, ni con una birra pueden entrar uno. Eso era hay un stand-by, eso de fútbol, pero que también tiene que ver mucho en las subculturas contestatarias, ¿verdad? Los Boot Boys, los hooligans y los casuals. Si tienen alguna pregunta, un comentario, con mucho gusto, ¿verdad? Mauricio, ¿cuánto me queda? Perdona.
No sé si me ha alargado mucho No, o no, algo. está bien, está bien. Más que comenzamos un poquito tarde y tuvimos ahí atraso con la presentación, pero finalice tranquilamente, hombre. Excelente, excelente. Ok, vamos pasando de Filmina, si me das el favor. Diapositiva. Filmina eran las que se usaban antes. Ok, vamos a hablar del otro eje en política. ¿Qué fue lo que pasó en los años 60, 60 a partir de esa época en el mundo? Empezaron oleadas revolucionarias en Latinoamérica contra las dictaduras, los movimientos revolucionarios armados, los jóvenes que peleaban en trincheras con un fusil en una mano y con una guitarra en la otra, ¿verdad? Como hablamos con la trova, con la nueva canción, la nueva guitarra latinoamericana, etc. En Europa, ¿qué pasó? Esa imagen arriba a la izquierda, si ustedes la ven, que están unos jóvenes montados en un carro de la primavera de Praga. En ese momento era Checoslovaquia. La primavera de Praga fue un movimiento juvenil revolucionario contra las injusticias, digamos, de la clase política. Hubo cientos de jóvenes asesinados, etcétera. ¿Verdad? La primera de Praga trajo consigo mismo el Mayo francés del 68, que es donde está ese grupo de mujeres marchando, ¿verdad? Donde peleaban por reivindicaciones sociales, estudiantiles, de género, sexuales, todo. El Mayo francés ha sido súper importante a nivel musical. Es como inspiración o tema de muchos grupos musicales políticos que tienen conciencia política. También está el Tlatelolco, lo que pasó en México en el 68, la masacre de estudiantes. Tlatelolco también casi es un género musical, digamos. Hay bandas de metal, como Transmetal de México, bueno, bandas de punk, montones, de hoy, de hardcore, etcétera, de que tocan cuestiones sobre la historia de esa masacre de Tlatelolco, ¿verdad? Entonces, todo esto político que ha venido pasando en los años 60 y 70 también es parte integral de los temas, digamos, de las canciones, de la música, de las subculturas. Perdonen, disculpen. La imagen abajo, a la izquierda, se llama los Black Dragons. ¿Quién eran los Black Dragons? Es un grupo de skinheads, eh, de negros y de inmigrantes árabes, más que todo franceses. Ellos se unieron contra los grupos neonazis y fascistas de Francia por donde está la Torre Eiffel. Ahí hay un paseo, se me olvidó el nombre, pero hay un lugar que se llama el Paseo de no sé qué, que era un lugar, digamos, dominado por los neonazis. Entonces, los Black Dragons nacieron en los años 70. Cada uno tenía que estar preparado en defensa, digamos, en un arte marcial, o en boxeo, o en kickboxing, o algo. ¿Y qué los reunía? La música también. ¿Cuál era el sentido de su unión? La lucha por los derechos raciales, por las minorías étnicas y pro inmigrantes de Francia. Este grupo fue súper importante y ha sido uno de los grupos más olvidados a propio, ¿verdad? Y por los medios de comunicación y por la hegemonía moral del mundo, porque ellos ponían su vida, digamos, para luchar por los derechos de las minorías. En esa época habían luchas súper importantes, también olvidadas, como la de Waterloo. Waterloo era un lugar de Inglaterra donde se iba a hacer un concierto neonazi. Era la concentración, digamos, más grande que se ha hecho de bandas neonazis. Eso pasó en el 78, creo. Y hubo una organización enorme, enorme de skinheads, y no solo skinheads, sino de movimientos antifas y antifascistas, enorme, gigante, que se apersonaron, digamos, a Waterloo, y hubo una carnicería, ¿verdad?, de fascistas enorme. Y esas son luchas políticas y sociales que han hecho los jóvenes en Europa.
La imagen de la abajo a la derecha son los Black Blocs, los movimientos antiglobalización de los años 2000 para adelante. Fue un movimiento que nació en Seattle cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU se reunía, hacían convenciones en todos los Black Blocs, se organizaban para ir a sabotear o pelear contra estas convenciones. Ellos estaban súper organizados a nivel de acción directa. Nosotros aquí en la UCR habíamos tenido preparación con dos activistas feministas españolas que pertenecían a los Black Blocs. Y para las luchas contra el TLC, ahí nos prepararon a varios de ciencias sociales y a varios anarquistas, por cierto, grupos. Eso es lo que quería hablar ahora más bien. De Costa Rica hubo, después del TLC, de las luchas contra el TLC, un incremento súper importante y buenísimo de los grupos anarcopunks, súper interesante y que todavía viven, tocan, viven de la música y andan con su guitarra, su estética y su conciencia política demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, de los Black Blocs de Estados Unidos, cada vez que había una convención como del Banco Mundial, como en Barcelona, en Quebec, en Génova, los Black Blocs eran miles de jóvenes, hombres y mujeres que peleaban directamente cuerpo a cuerpo contra la policía. Y si ustedes los ven, todos son una cuestión uniforme, ¿verdad? O sea, todos visten igual, tienen su estética, su protección, pero detrás de ellos hay jóvenes de todos los grupos, subgrupos culturales. Y es un grupo, por ende, contracultural, ¿verdad? También. De esto también hay mucha música, más bien, de los grupos antiglobalización de los años 2000, nació el hip hop rebelde. Acuérdense que el hip hop, que no lo nombré en Estados Unidos, con las disculpas del caso, el hip hop nació también de los Sound System de Jamaica, de la gente que ponía ska y reggae en Jamaica, se fue mutuando a los barrios marginales de Brooklyn y de Bronx, de los barrios más pobres de negros. Ellos empezaban a poner, los Sound System son una tornamesa con un acetato con parlantes, digamos, en cada esquina del Bronx, de Brooklyn, empezaban a rapear temas completamente políticos o sobre las necesidades sociales, económicas de los barrios. Y de ahí emigró el hip hop. El hip hop, como Enemy Public, Run DMC, de los años 80, es súper politizado, era súper politizado, que también nació con las Black Panthers. Las Black Panthers es el grupo por los derechos de las minorías negras, ¿verdad? Después el hip hop se volvió antifascista en sí, o sea, no se dejó de ser pro minoritario étnico, pro luchas minoritarias, perdón, a un tema más general, que es el antifascismo, después de los movimientos antiglobalización. En Alemania ahora hay un hip hop súper interesante, riquísimo, súper agresivo. En Chile hay un hip hop que se creó con la primera línea de los jóvenes que están luchando contra Piñera, ¿verdad? Y contra las injusticias heredadas por la dictadura de Pinochet. Y ustedes pueden poner en YouTube ahí hip hop de primera línea y es súper tuani, más bien tienen hasta un arraigo mapuche, ¿verdad? Los mapuches es un grupo indígena que ha luchado siempre por su autonomía. Y ojalá que existieran así más bandas de hip hop y de rap, que alrededor de ellos también gira el graffiti o las pintas de paredes politizadas también, ¿verdad? Si querés, pasamos, por favor, Mauricio. Que como estábamos hablando ahí, los Black Panthers Party, que era el grupo de la etnia negra en Estados Unidos que peleaba por sus derechos. En ese momento también estaban el grupo, se me olvidó, pero Browns, no sé qué, estaban los chicanos, los chinos. No solo era un grupo de etnia negra, sino era un grupo, existían grupos de grupos étnicos minoritarios, perdón, en Estados Unidos que también luchaban por sus derechos. Como el Black Panthers también nació Malcolm X, Angela Davis, Martin Luther King, y la lucha también por un Islam
multirracial, multiétnico, etcétera, ¿verdad? Todo eso de ahí está la música soul, la R&B, el blues. Ustedes han oído hablar del Woodstock, ¿verdad? El Woodstock fue un concierto enorme que se dio por muchos años, donde tocaba bandas de rock and roll. Cuando estaban los Black Panthers y la lucha por los movimientos raciales, y se hizo un Woodstock, pero negro, que se llama What's Stacks, que eran grupos de puros negros. Y es un documental, hay un documental de eso, así se llama, What's Stacks, súper tuani, riquísimo para bailar, con una connotación política buenísima, súper tuani, ¿verdad? Contestataria, etc. La imagen de la derecha es de Alcoa, de la lucha de Alcoa de 1971 aquí en Costa Rica. Eso es frente a la Asamblea Legislativa. Esa imagen es súper famosa, más bien hay un disco de un acetato que tiene esa imagen, Diputado How Much. Como les contaba ahora, esos jóvenes que ustedes ven ahí, y la mayoría eran rockeros, eran de la UCR. Allá alrededor de la U, había muchos bares, desde los 70, bueno, quién sabe de cuándo, que reunían a los jóvenes y a nivel político, a nivel de carrera, a nivel de todo, como ahora. Yo me imagino que ahora también. Al menos Mauricio no me deja mentir, y tal vez los más viejillos, que hay un bar que se llama Sant, que está al frente del Mall San Pedro. ¿Por qué hablo de los bares? Los bares son espacios que concentran a las subculturas alrededor de licor y de la música del bar. El Bar Sant fue un bar ícono del movimiento metalero, del movimiento skinhead, punk, bueno, todo el mundo, toda la fauna diversa del Valle Central iba al Bar Sant. Era un bar de 24 horas, prácticamente. Y en la madrugada se ponían buenísimo. Ahí se hicieron los rock fest nacionales, que eran conciertos super tuanis, los conciertos de fin de año, que reunían bandas de todos los géneros. Hasta Blues Machine tocaba ahí. Había ska, había punk, hardcore, metal, black metal, power metal, todos los géneros musicales alrededor en conciertos ahí en Bar Sant. Y era muy diverso, eso era lo bonito, que se compartía con diferentes faunas, como digo yo a veces, digamos, con diferentes subgrupos culturales. Ya no está, lastimosamente, y se ha dejado mucho de compartir en bares. Lastimosamente vino la pandemia y acabó con todo esto. Yo creo que por ahí estamos, ¿verdad? Ya para ir finalizando. No sé si tienen alguna dudilla. Jóvenes, voy a dejar de compartir la presentación, Portu. Excelente. Ok. No sé, yo tengo muchas cosas que decir, ¿verdad? Y me imagino que los estudiantes también, sus voces interiores. No, pero dentro de las muchas cosas que yo tendría que decir es, bueno, comienzo de atrás para adelante, sí, el legendario Bar Sant. Ya no existe nada semejante, no existe nada semejante, realmente. Eh, Probablemente, digamos, yo agarré la colita solo, bueno, la colita no, tal vez, digamos, de Sant como entre el 98 y el, ¿qué? 2010. Creo que ya después del 2010 que empezaron a pasarlo de lugares hasta que ya se disipó. Pero sí, era un lugar, digamos, que aglomeraba y obviamente también era el punto de culminación de toda la gente que se pegaba a la fiesta. Digamos que una salida típica de estudiantes de la UCR, hablo de las épocas de Porto y Mías, era ir ahí al 88 y del 88 ir a Santa, a eso como a las 10, 11 de la noche. O estar en el 88, ir a la Cali, estar ahí en la Cali y regresarse a Santa. Porque era un bar que cerraba a las que 7 de la mañana, tenía patente turística. Más o menos abría a las 6 de la tarde, cerraba a las 7 de la mañana. Yo tuve un periodo de unos 3 o 4 meses verteando en Santa. Pero bueno, eso es arena de otro costal y es una historia triste, más bien. Hay varias cuestiones que es muy interesante, digamos. Yo no conocía toda esa historia de esos grupos paralelos a la gente de los Ixos. Ciertamente eso me dejó más o menos como
no sé, fregado pensando, digamos, de que esos músicos que por lo general, digamos, actualmente son música del pasado, actualmente se ven así, y se ven como una música del pasado como muy ingenuo, los Sixos, Martina y todas estas canciones y todos los Sixos como algo muy, muy del chiqui chiqui, muy de lo romántico. El legendario video de los Sixos de Si te vas ahí en la estación del Pacífico, ahí como si fuera una película de los años 40, ahí la novia de Gerardo, el vocalista de los Sixos, el cantante, montándose en un tren porque la lleva a Punta Arenas como si se la llevara así en el Transiberiano a miles de kilómetros y en realidad era para Punta Arenas. Todas estas cuestiones son muy, muy graciosas. Estaba pensando, digamos, en lo contestatario de ese tipo de música y pienso que, digamos, por lo menos en cuestiones del chiqui chiqui, mucha mucha ingenuidad a nivel de letras en algunos casos, cuestiones muy soft, a excepción, por ejemplo, del canchis canchis. Cualquier persona escucha el canchis canchis y sabe que están hablando de otra cosa que no necesariamente es musical, ¿verdad? O Sí. el wiri wiri también, O se estira y se Wii, coge. claro, qué desgracia. Los estudiantes, digamos, de ese grupo, para la sesión de la semana anterior, tenían una lectura de García Canclini sobre las cuestiones de lo popular y todo esto. Y aparte de eso, tenían ahí en programación este documental de Prohibido Bailar Swing, que mencionó ahora sobre el tema del swing Portu. Y Jennifer llamó la atención sobre eso, justamente porque, vamos a ver, nosotros no deberíamos extrañarnos, menos digamos después de todas las cosas que estamos viendo en este curso y que vamos discutiendo, que existe digamos cierto tipo de, llamémoslo así, aparatos culturales que son los que administran qué es cultural y qué no es cultural, como muy bien señaló Porto con respecto a las músicas folclóricas. Nosotros pensamos en música folclórica y lo que se nos viene a la mente es o esos música con imágenes idílicas de la sabana en Guanacaste y por lo general música que grabó el grupo Los Ticos, ¿verdad? Que es digamos la que siempre suena, las grabaciones de Los Ticos. Todavía ni siquiera es digamos una música, llamémoslo así, ¿cómo decirlo? Bastante homogénea, que es ese tipo de música folclórica, interpretada por varios grupos, sino es solamente la que interpretó Los Ticos, independientemente de lo bueno que sea, lo interesante y todo esto. Todo ese tipo de cuestiones contraculturales también generan o están movilizadas por cierto tipo de, ¿cómo decirlo? No me gusta mucho utilizar esta palabra a mí porque me parece que tiene otras connotaciones, pero cierto tipo de dispositivos culturales que ustedes no encuentran, por ejemplo, en la educación formal. Quiero decir, cuando ustedes están en el colegio, los libros de estudios sociales y de cívica no les hablan, por ejemplo, del asesinato del Cobo del Diablo. No les hablan, por ejemplo, de Alcoa propiamente. No les van a hablar tampoco de la fosforera, mucho menos. Y obviamente todos esos eventos son eventos que son, llamémoslo así, contraculturales. De esos eventos contraculturales emergen, digamos, cierto tipo de movilizaciones que terminan cuajando en movimientos sociales o en algún tipo de agrupaciones subculturales y todo eso está ahí. Otra cuestión, todo eso que plantea Porto es muy ilustrativo también de cuál ha sido, digamos, la historiografía en términos musicales y culturales en este país. Cuando la gente piensa en el rock en Costa Rica, piensan en Café con Leche y en José Cafmán y nada más, y en Pato Barraza. A mí me llama mucho la atención una cuestión, porque ahora menciono Porto, los conciertos de la finca. Mientras estaban los conciertos de la finca, yo fui a algunos alguna vez, mientras estaba todo el tema de los conciertos de la finca, también fue un periodo muy fuerte donde había grupos muy vallecentralinos, muy pipis, tipo el parque. Y en todo lo que sonaba en las radios era el parque, pero nadie hablaba de los conciertos de la finca, ni mucho menos de las bandas que iban a la finca. Todo este tipo de cuestiones son como una, llamémoslo así, una estructura o una historia paralela allende a todas estas, digamos, formas oficializadas, soft, tranquilas, digamos, este, de música, de cultura juvenil y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna cuestión que agregar o que consultar o que comentar ahorita?
profe. Yo, bueno, en mi caso creo que lo que usted está diciendo es muy importante. Todo esto me refiero a lo de los bailes tradicionales, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo vine de un colegio artístico donde enseñaban folclore, enseñaban lo que era el swing criollo, calipso y todo eso. Y creo que es muy importante salir con esa información tan enriquecedora porque muchas veces solo nos centramos en los estudios, en lo que es como las 4 materias básicas y hasta los mismos papás impulsan a que uno siempre se rija como en eso, ¿verdad? Y no importa tal vez lo demás. Como usted dice, no se enseña tal vez esa historia de Alcoa y todo eso, sino es como tratan de enseñar aquellos sucesos importantes, y digo importante entre comillas porque creo que toda la historia es importante, porque uno estudia la historia para no cometer los mismos errores. Sin embargo, creo que no, el ser humano no es como inteligente porque siempre cometemos los mismos errores del pasado. Entonces me parece muy importante toda esta parte porque, bueno, el colegio donde yo salí es de Guanacaste, en Liberia, y qué enriquecedor es poder aquí estar con ustedes y entender un poquito más de tal vez del tema y del conocimiento de lo que es los bailes tradicionales y que sí sirve, digamos, muchos creen que, yo recuerdo que en esa época decían que el colegio era como el colegio de vagos, porque se sale de eso normal, ¿verdad? De no lo académico, sino es también la parte artística, donde enseñan música, filosofía, arte, eh, toda esta área artística que muchas veces creen que es como una pérdida de tiempo, pero en lo personal creo que es una manera de olvidar la carga académica. Entonces me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Wendy. Hay algunas cuestiones también. Sí, don Brian, dele camino, hombre. No, que a mí me llamó fuertemente la atención ver el recorte de la noticia con este sujeto con el rosario. No sé si es Fishman, me parece que es Fishman. Luis Fishman, claro. Ajá, entonces me vino a la cabeza. Perdón, era un crucifijo, más bien como al revés. ¿Ves? Ok, ok. Me vino a la cabeza un recuerdo, digamos, de una historia que siempre me cuenta mi papá, que a él casi lo echan de la casa una vez que habló mal del padre Minor. Y digamos, él hizo un montón de tortas y nunca le dijeron nada. Y por hablar mal del padre Minor, una vez casi lo echan. Y entonces él me contaba que a él también, la abuela más que nada, le prohibía muchas cosas, como escuchar música. Entonces, eh, uno habla con él, digamos, y él solo habla de música ranchera y cosillas así. Pero a veces yo veo, digamos, que en el tele aparece una canción de AC/DC o algo así y a él le gusta, digamos, él sí, muchas veces hasta la letra se sabe y así, y él vive, digamos, como con ese miedo, no sé si es miedo, sino como con ese sentimiento, digamos, de que joven no pudo participar, o no sé si me captan la idea, Sí, pero claro. más o menos Como, eso es lo que quería decir, y me llama mucho la atención eso, digamos. perdón, tal vez, Porto, si quieres referirte a esas intervenciones de los estudiantes, perfecto. Yo nada más voy a decir una cuestión, que sí, sí se te capta la idea, Brian, porque es como un sentimiento estar cohibido, digamos, ciertamente, como una cierta cohibición, supongo, ¿verdad? Claramente. Porto, ¿qué opinas vos al respecto, digamos, sobre ese tipo de cuestiones en torno al padre Minor? No, sobre eso no. Eh, sí, sí, bueno, no, tienen toda la razón. Y yo sé que en cada casa, en cada hogar, en cada familia, de todas y todos hay casos similares, ¿verdad? Censura o autocensura, de oír ciertos géneros musicales o de hacer cierta crítica a cuestiones de la moral. Y, digamos, la compañera estaba hablando que es de Guanacaste, súper interesante, ¿verdad? Que la gente los trate de vagos, un colegio que es artístico. Imagínense lo cegado que está moralmente este país, horriblemente. Y el compañero que dijo que el papá, digamos, oye, sí, sí, pero ahí a medias. O sea, yo sé que la gente más que todo adulta tiene un arraigo moralista o doble moral, ¿verdad? De que se ha impuesto y cuesta mucho soltar y liberarse de eso. Yo creo que en estos espacios
como estos cursos que da la UCR, súper importantes, que se compartan, que todo el mundo lo lleve. Entre más cursos para mí se lleven de estos, el mundo es mejor, porque entendemos más otra realidad que no se cuenta, que no se dice, que no es la oficial. Aprendemos de temas políticos, artísticos, musicales, o urbanos, etcétera, que no se cuentan, que han estado censurados, reprimidos, ¿verdad? Que se han hecho olvidarse. O sea, que oficialmente se produce el olvido para estos temas, para que no se discutan, que nadie los conozca, etcétera, y que todos vayamos ahí como un caballito con los ojos cerrados, abiertos nada más a lo que diga Ignacio Santos y el padre Minor, que es bueno y que es malo, ¿verdad? Y la moral burguesa, digamos. No sé si alguien más ahí quiera pegarse en la Una ladilla. cuestión, solo un toque, porque hay un perro que está ahí como recibiendo a las personas. Ok, qué pena, todo esto va a quedar en la grabación, ¿verdad? Pero bueno. Eh, lo que iba a mencionar es que, digamos, todas las cuestiones de índole estética siempre son las más inmediatas, ¿verdad? Entonces a unas personas o sienten rechazo de inmediato por lo que visualmente se ve, no sé, un mojo, unas cabezas rapadas, unas botas, y no, digamos, no se le da apertura, digamos, a ni siquiera pensar o asumir que hay un discurso de por medio y un posicionamiento ideológico detrás, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones ¿cómo se llama? No se les da lugar a eso. Toda la gente, obviamente, rechaza a puertas, como dicen, sin escuchar nada. Estas cuestiones estéticas son interesantes, son relevantes porque no se discuten. Pensemos, por ejemplo, ahora en el tema del grafiti, andar grafiteando. Muchas personas creen que andar grafiteando es simple y llanamente, digo grafiteando no andar haciendo solamente pintas y escritos, sino digamos grafitis, digamos, con cuestiones más complejas. No sé cómo decirlo bien, pero bueno. Y eso es muy propio, por ejemplo, de la cultura chicana en Los Ángeles, por ejemplo. Cuestiones para demarcar también posicionamientos, cuestiones ideológicas, entre otras cosas. Fíjense también que, Mauricio, sí, claro. perdona que te interrumpa con eso de graffiti. Verás que el graffiti hoy en día es una acción directa muy importante para la lucha antifascista. Mm. Es como vos decís, es un superposicionamiento espacial de identificación de que este es un lugar antifascista, antirracista, antixenofóbico, antihomofóbico, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hacemos activismo, el graffiti y poner, digamos, zona antifascista, fuera fachos, todo eso significa mucho en la lucha, digamos, de sectores de diversos. Y el graffiti se tiene que explotar al máximo. Y detrás de graffiti ahí, sea artístico, como vos decís, sea de letra globo, sea político o de fútbol, no. Esos varas, esos garabatos de ultra de 12, no, no. Aunque tienen su connotación también, para de identificación de su grupo futboleros, y son de estudio y todo, pero para mí el graffiti político, politizado, es súper importante para que la gente vea qué está pasando, para que no se dice en los medios de comunicación, pero está pasando en las calles. Ok, muchas gracias por tu. Don José Chinchilla. Profe, ahora que el expositor comenta esto, es algo que me quedó mucho del foro y es ver cómo el arte, o en este caso la música, que fue como de lo que más expuso. Bueno, y yo soy de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces tal vez por eso hago la relación. Ujú. Demanda muchas veces luchas sociales o luchas políticas, o como hablábamos, demanda o evidencia clases sociales, burguesía estructurada. Y ahora que hablan del graffiti, yo creo que al final todo tipo de arte termina como muy ligado a lo social y termina representando algo social. Se me viene el ejemplo, yo siempre he querido estudiar danza en la Universidad Nacional porque mi mayor pasión es bailar. Y la carrera al final de cuentas, además de una técnica, además de aprender sobre la danza contemporánea, lo que hace es que forma profesionales que a través de un arte vayan y demanden situaciones sociales o las situaciones que nos competen en la actualidad. Claro. Entonces eso me parece muy interesante.
Sí, eso que dice José es muy interesante, principalmente cuando uno piensa en la danza contemporánea, que tiene un montón, digamos, de posibilidades expresivas y narrativas que realmente, digamos, vamos a ver, sobredimensionan aún más, por ejemplo, manifestaciones políticas y movilizaciones y cuestiones por el estilo. Men. Entonces estoy pensando, por ejemplo, cuando hay algún tipo de manifestación que asimilan, digamos, las manifestaciones mismas con eventos culturales o como con fiestas culturales que incluyen no solo, digamos, el tema de la música, el tema tipo batucada y cuestiones por el estilo, sino también aspectos, digamos, artísticos como lo que menciona José, ciertamente. Antes de darte la palabra a Jennifer y a Porto, sí, justamente Jennifer aquí puso en el chat una cuestión que yo quería recalcar. Todos ustedes, todas ustedes lo vieron, que algunas personas digan que los cursos de seminario de generales son pérdida de tiempo y todo eso. En realidad, quiero decir, yo no entiendo, digamos, cuál es el tema con la cuestión de la pérdida de tiempo. Eso implica ahí como una filosofía de la historia muy extraña que yo no entiendo. Que alguien diga que se pierde el tiempo, en primer lugar. Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo quiero recalcar algo. Yo he trabajado en educación privada y en la educación privada no hay tema para reflexionar absolutamente de nada que tenga que ver con estas cosas. Es una educación, digamos, muy abocada hacia cuestiones instrumentales de un oficio, formaciones, digamos, educativas, culturales y, por supuesto, reflexiones críticas. De no lo hay, cero. Entonces, por lo menos yo podría quedarme muy contento y muy tranquilo de decir, bueno, hoy los estudiantes supieron un poco la historia, llamémosla así, marginal o desde los márgenes de la música en Costa Rica. Quiero decir, yo hoy aprendí todo eso que tenía que ver con el grupo Persuasión, alias Menstruación, dijo Porto, ¿verdad? Eso me hizo mucha gracia. Yo estaba con el micrófono apagado, pero estaba cagado de la risa y digo, qué hijo de puña, qué vara de gente, pero bueno. Jennifer, Jennifer, que levantó la mano. Sí, profe, ya voy, es que aquí hay un poco de bulla, voy a pasarme a otro lado. Calma, calma. Bueno, lo que iba a decir es que ahorita que estaban hablando respecto a la danza, me vino un recuerdo a la mente de que, bueno, yo estaba en el colegio en un grupo de baile y recuerdo que para un FEA, bueno, para un festival de las artes, nosotros queríamos bailar y el instructor era de urbano y nos habían dicho como que no podíamos bailar eso porque no estaba, o sea, que no era como música adecuada para la institución y así. Entonces a mí me sorprendió porque, de hecho, al final bailamos lo que nos dio la gana, perdón por la expresión, pero bailamos lo que nos dio la gana porque nos pareció súper absurdo y el instructor también era profesor de ciencias, entonces él siempre como que no dejaba que le pasaran por encima. Y entonces a mí me llamó la atención eso porque yo me quedé así como solo por ser urbano, no dejaban que nos presentáramos en el Festival de las Artes y lo que querían era que simplemente bailáramos lo mismo de siempre. Como dicen, tropical o algo así. Entonces era muy aburrido y era bastante, no sé, absurdo para uno. Yo quiero decir algo y ya le voy a dar la palabra a Porto para referirse a lo que dice Jennifer y también para ese comentario, Porto, que está en el chat. Yo siempre me quedo así como, ustedes ya lo saben, yo soy bastante incómodo y odioso, ¿verdad? Y siempre me quedo pensando cuando fue la graduación de sexto grado de mi hermano menor. Ojo, sexto grado, un carajillo de 12 años. Graduación de sexto grado de puros carajillos de 12 años, carajillos y carajillas de 12 años. Les dice el director después de que fue la graduación, y les tenemos toda una sorpresa a los niños. ¿Cuál fue la sorpresa? Que le llevaron un mariachi a los chiquitos. Pues yo me quedé así como, may, quiero decir, pero ¿por qué le llevan un mariachi a los chiquitos? Por lo menos les hubieran llevado una tornamesa con alguna persona haciendo mezclas.
las mamás así todas contentas ahí, escuchando las mañanitas, y los chiquillos así todos ahuevados, así como derretidos en la silla. Quiero decir, justamente porque no se le da prioridad y no se le da pie, por ejemplo, a las tendencias y posturas y gustos estéticos de la gente. Quiero decir, llevarle un mariachi a unos chiquitos de 12 años no me joda la vida. Ya. Portus, escuchamos a Mariana y después ya te referís vos a las cuestiones. Mariana, la escuchamos. Bueno, que primero quería mencionar que cuando Jennifer habló de esto del FEA, hay una categoría que es baile folclórico y lo que se presenta siempre ha sido estrictamente como las canciones que uno escucha todo el tiempo que entran entre lo que uno conoce como baile típico, el torito, Qué todo lindas esto. que son las ticas. Sí, no se presenta nada como lo que mencionaba Don Oscar, como dice el profe. No, portu. Que sí, no, en baile folclórico no se presenta en ningún momento sin criollo, cumbia, nada de eso, eso entra ya en baile popular, por decirlo así. Y que entonces uno ya ve que a nivel educativo, a nivel del Ministerio de Educación, hay una institucionalización de lo que es baile folclórico y a uno no se le da la posibilidad de ir afuera de eso, sería más como en coles artísticos. Yo estoy en un cole bilingüe y nunca nos enseñaron que el baile folclórico iba más allá de lo que nos enseñaban que era. Era un cole bilingüe de Guanacaste y aún así. Y otra cosa que quería hablar era sobre el poco resaltamiento que se le dan a las subculturas en los medios de comunicación, que yo en toda la escuela, todo el cole y ahora 2 años de universidad, en la vida había escuchado sobre los conceptos de contraculturas y subculturas, de cómo se desarrollan en Costa Rica. Y quería preguntarles a los dos que si ustedes consideran que esta falta como de resaltamiento a lo que es subculturas y contraculturas se debe a la amenaza que representan a lo que se conoce como la normalidad en Costa Rica. Tal vez Portu, puedo referirte a las intervenciones de las compañeras y compañeros y después pasamos con Byron, alguno más. Sí, claro, bueno, primero, Portu, para ustedes, con mucho gusto. Oscar, no, suena muy feo. Sí, no, ahí estamos para servirles. Sí, bueno, lo primero, la gente que estudia en la UCR es súper dichosa, bueno, fuimos súper dichosos de haber llevado los seminarios y generales y humanidades y todos unos, a mí sinceramente me abrió los ojos para muchas cosas de la vida y me transformó a nivel políticamente y todo, o sea, fue excelente el haber estudiado en la Universidad de Costa Rica, llevar esos seminarios y todo es lo mejor del mundo. Ojalá que todo el mundo lo pueda, ojalá que todo este tipo de cursos se lleven a nivel de colegio y en todas las universidades y también privadas. Eh, Vieron que lo que está, bueno, que habló a una compañera, un compañero, no me acuerdo, lo de los bailes, ¿verdad? Que para un FEA es igual a lo de semana U. Antes de las semanas U había metal batallas. Se llevaban a los grupos underground se le dice de garaje, ¿verdad? Los grupos de compas que tienen una banda que practican en la casa, en el garaje de la casa, que nunca, no son famosos ni comerciales. Entonces, la metal batalla era no solo de metal, era de todos los géneros. Un lunes se llevaban 10 grupos, un martes otros 10 en el pretil y después pasó al frente yo creo que se hizo siempre en el pretil y se le da un premio al ganador. Eso era organizado por la Federación de Estudiantes y un montón de gente más. ¿Qué cambia ahora? Si la Federación de Estudiantes, no quiero decir la de ahora, no desconozco quién está ahora ahí, o la organización de la Semana U, no quiere hacer esas cosas, ¿a quién lleva? A los ajenos, a grupos comerciales, a grupos como percance, digamos, grupos que se ven en tele, que es más de lo mismo, etcétera. Entonces, ¿qué se produce con todo eso? Que la gente no piense diferentemente. No es lo mismo escuchar un grupo anarcopunk que lleve ideas, digamos, contra el maltrato animal,
contra el capitalismo, la deforestación, la minería a cielo abierto, contra la posible exploración petrolera, contra el racismo, profeminismo, etcétera, a escuchar los ajenos y seguir así tapándose los ojos, ¿verdad? Y no aprendí de esos temas, como dice la compañera, nunca me di cuenta de esos temas, nunca supe los términos de esos temas y nunca los escuché. Y no es culpa de nosotros, es culpa también del sistema, digamos, mediático y académico en el que estamos nosotros, desde la escuela, colegio y universidad, siempre nos han hecho pensar fácil, ¿verdad? Y pensar, digamos, a nivel musical y artístico, hasta en el baile, como expusieron ustedes muy bien, nos dicen, no, ustedes tienen que escuchar esto porque eso es lo que está de moda. Acuérdense que la música es una necesidad social de un grupo, de la sociedad, y tiene un producto. ¿Cuál es el producto? Sentirse bien con uno mismo, disfrutar o vender, o una identificación étnica o social, etc. ¿Y cuál es el producto a vender? De comercializar la música. Y es lo único, digamos, que le sirve ahora a los medios de comunicación, a las productoras, a la cuestión de los gobiernos, ¿verdad? Vender la música comercial. Y eso es lo que se nos metiene en la jupa. El macabro más macabro es lo que se oye más, como preguntaron en el chat. Así rajadamente, en este mundo estamos tan mal que a nivel, digamos, comercial y mediático nos meten en la jupa que lo que pone Melissa Mora y el macabro más macabro es la música barata que se produce en serie, comercial, y es lo que se oye en todo lado, pero no todos escuchamos eso en las casas, ¿verdad? Ahora se oye mucho reggaetón, se oye salsa, merengue, etc. Entonces, definir un género ahora dominante no creo que exista, porque eso es muy personal. La música es como la comida. Ustedes escuchan lo que ustedes quieran escuchar y se sientan bien. Y en nuestras casas, en nuestra intimidad, en los grupos sociales, en los grupos de la U, en los grupos de amigos religiosos, etcétera, todos tenemos nuestra propia música. Y sí, a la hora, digamos, de no resaltar ese tipo de conceptos que es contracultura, subcultura, lo que pasa es que sigamos siendo personas, digamos, que no entendemos el mundo de otra forma, ¿verdad? Y que a la hora de no entender el mundo de otra forma, hay menos rebeldía y menos sabiduría con temas, digamos, para defendernos como país, para defendernos como personas, para defendernos, digamos, de cuestiones de luchas sociales, políticas, etcétera. Y yo creo que sí, sería bueno, digamos, que ustedes salgan después del curso y investiguen, aprendan, compartan. El compartir ahora con los medios tecnológicos que hay es súper eficiente. En la época, digamos, de nosotros de la U, era con nuestros propios medios pegar vouchers, pósters, sacar revistillas, repartirlas de tú a tú, ¿verdad? Fan signs, como le llamamos nosotros. Ahora es un clic en el YouTube o en las páginas de redes sociales y compartir todo tipo de música rebelde y contestataria de cualquier género musical. Eso es lo importante, ¿verdad? Hay una cuestión que quisiera yo referirme, digamos que todo ese tipo de cosas tienen que ver también con una doble moral y obviamente ciertos estándares, porque obviamente, digamos, hay un montón de música con mensajes muy fuertes y cuestiones por el estilo, pero eso no se va a ver en ningún tipo de programa ni va a haber ningún tipo de referencia, digamos. Por ejemplo, no creo que vayan a llevar así a un grupo hardcore punk con un mensaje bien ácido, por ejemplo, el Chinamo, eso no va a pasar, quiero decir, no. Van a llevar a los ajenos a percance. La gente va a preferir, por ejemplo, que la gente ande tarareando Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, a que haya algún otro tipo de cuestión, digamos, aunque también tenga connotaciones de índole sexual y todo eso. Todo eso tiene que ver con la doble moral, digamos, esa doble moralidad. Ahora que dice Porto, la cuestión de las dificultades que uno tenía, por ejemplo, hacia mediados de los 90, finales de los 90, tenía que ver con ese tipo de cuestiones, digamos. Yo soy de la época en que uno tenía una grabadorcilla y pasaba ahí grabando música de las emisoras. Ya, búrlense de mí, ese tipo de cosas. Pero después vino la época donde empezó a ser un poco más popular Internet y entonces uno ponía o descargaba la aplicación de Ares y usted descargaba un disco y con el disco venían como 700.000 virus y troyanos. O si usted quería descargar una película, al final la película era una película porno. Hasta eso pasaba, digamos, y cuestiones de ese tipo. Usted quería descargar, no sé, el nombre de la rosa
y usted decía así el nombre del arroz y lo está descargando rapidísimo, solo habría ir a una porno, por favor. Todo ese tipo de cuestiones ahora ya, quiero decir, ya toda esa época se ha disipado, pero también hay otra cuestión que yo, antes de darle la palabra a Byron, se lo voy a preguntar a Porto, pero después me responde. Parte de todo esto, y tiene que ver con la pregunta de Emily, tiene que ver un poco con eso. Siempre, por lo menos, habrá algún tipo de maquinaria cultural que verá que ese tipo de cosas se capitalizan de alguna manera. Y yo no podría más o menos dejar de lado que cuando ese tipo de cuestiones pasan es cuando los movimientos sociales empiezan a disiparse, empiezan a suavizarse, empiezan a perder cierta identidad, ese tipo de cuestiones. Eso es como también lo que quisiera que ahora tal vez para cerrar Puerto se refiriera a eso. Byron, lo escuchamos, caballero. Byron. Bueno, profe, antes mencionaron que las contraculturas, bueno, la contracultura más que todas las subculturas no son muy mencionadas en los medios de comunicación. Y llegó a mi mente uno de los momentos históricos más curiosos de este país. Emos contra metaleros en un puente de San José. Qué miedo. Y yo lo que tengo pregunta es, primero que todo, ¿de dónde salieron los emos? Y después, o sea, ¿por qué llegaron las subculturas a tener o sea, ciertos conflictos así? Si en realidad ya ni siquiera estaban representando nada, porque los emos lo que andaban era pues vestidos de negro y los metaleros escuchando pues metal, pero ya eso era un remanente, no era ni siquiera un bastión de una ideología política. Don Porto, toda suya la pregunta. Sí, yo creo que eso siempre ha pasado, esas broncas entre diferentes subgrupos. Yo me acuerdo aquí en Cartago de un salón de patines que estaba al costado norte de las ruinas. Ahí se bailaban a noches tecno, música electrónica de los años 80, ¿verdad? Y al otro lado está una discoteca que se llamaba Chemoa. Chemoa era una discoteca urbano marginal de los barrios, digamos, más urbano marginales de Cartago. En la otra discoteca, en el salón de patines, iban los fresas a bailar tecno. Y del otro lado iba la gente más prole, digamos. Y afuera se armaban los caitazos siempre. Todas las noches era una boladera de caitazos. La gente que hoy escuchaba, iba a Chemoa, bailaba rock, boogie, todos esos, bueno, era un super tuanis armada. Se cruzaban a la calle y era una boladera de caitazos. En San eran la gente de Raíces, un bar que estaba a la vuelta, que se veía reggae, con la gente metalera o contra los skinheads. Siempre era una voladera de caitazos y guamazos, como dicen, ¿verdad? Y no tenía ninguna, como decís vos, no tenían por qué pelear, pero ya con el licor, con las ganas de pelear, todo el mundo se agarraba. Igual con la cuestión de los emos, no sé cuál es el nacimiento de los emos, yo creo que es una cuestión como de cómics, existen modas, no, moda muy diferente a una subcultura. Las modas van desapareciendo, son creadas por el mismo sistema. Los emos para mí fueron creados por el propio sistema capitalista, digamos, a nivel musical, para vender producto, una característica estética, etc. Y con los metaleros, se toparon un puente y se agarraron, seguro les caía mal a alguno, a los metaleros caía mal los emos y se agarraron. Eso es muy común en todo lado. Aquí pasa. Yo pienso una cuestión a propósito de eso que pregunta Byron y en relación con lo que dice Porto, que muchas veces, digamos, lo que le da sentido a cierta forma de identificarse, autopercibirse y proyectarse tiene que ver otra vez con cuestiones estéticas. En este caso, los atuendos, en este caso, no sé, cierto tipo de indumentaria. Y obviamente entonces aquí entra en juego el tema de la autenticidad. Y ustedes probablemente lo vean con su amigo o su amiguilla el metalero, su primillo o su primilla el metalero. Pero estamos hablando de su primillo o su primilla el metalero de Hueso Colorado, que si aparece alguien con una camiseta de Black Sabbath lo interroga. ¿Cuál es su disco favorito? Así, es la actitud metalera auténtica, ¿verdad? Cae mal, ese tipo de cuestiones. Tiene que ver con ese tipo de autenticidad. Yo recuerdo que en algún momento muchas personas despreciaban a los emo porque en su indumentaria y en su forma de ser asimilaban cosas que eran distintivas de otro tipo de agrupaciones.
camisetas negras de los metaleros o camisetas negras de los góticos, cierto tipo de actitudes un tanto melancólicas o el pintarse la cara también como una forma distintiva de otros grupos, y entonces otros grupos se sentían minimizados o vulnerados por ese tipo de cuestiones. Entonces obviamente salía quien era más auténtico. Muy interesante con esta cuestión de los emos es que la principal asimilación de los emos eran de cuestiones, comillas, distintivas de subcultura gótica. Pero la gente de subculturas góticas jamás, me parece a mí, hasta donde yo sé, se sintieron vulnerados, se sintieron, llamémoslo así, comparados o se sintieron así de una otra manera con algún tipo de bronca con los emos. Pero es que también la subcultura gótica es otra cuestión bastante diferente y muy interesante, mucho más interesante, que es una cuestión que deberíamos en algún momento conversarla por el hecho de que está muy ligada con movimientos obreros, toda la indumentaria y el tema, digamos, de las camisas negras, el pintarse y todo eso, tiene que ver con manifestaciones políticas en Inglaterra, que se proyectaban como si fueran cadáveres, con ropas negras, como mortajas, con esa cuestión, y obviamente eso empezó a asimilar cierto tipo de postura melancólica y también alimentada de ciertas fuentes literarias, llamémoslo así, victorianas y góticas y románticas, europeas, centroeuropeas, como el tema de la literatura y cuestiones por el estilo. Pero estos movimientos nunca se sintieron, por ejemplo, hasta donde yo sé, manifestaron algún tipo de molestia o ese tipo de cosas que menciona Byron, de que se agredieron y cuestiones por el estilo. Yo creo que esas cuestiones que tienen que ver con los emo, yo no conozco el origen propiamente, pero no puedo, digamos, desligarlo de una cosa. Primero que es un movimiento más o menos de mediados del año 2000, mediados del 2000. Y no solo eso, sino que también está alimentado por ejemplo, la cultura otaku. Y entonces, obviamente, ustedes saben, cuando ustedes, digamos, ven un anime o revisan un manga, que hay cierto tipo de personajes que se construyen de una manera muy estereotipada. Siempre es una cuestión sumamente estereotipada y eso facilita mucho asimilar ese tipo de cuestiones. ¿Ven? Siempre hay el estereotipo, no sé, llamémoslo así, los estereotipos del anime ecchi siempre son los mismos. Los estereotipos de los mechas siempre son los mismos. Entonces, obviamente, ese tipo de cuestiones también alimentan mucho esa manera o esa forma de ser, ciertamente. Te acabo de acordarme de unos estudiantes cuando yo fui profe de colegio que según ellos sabían hablar japonés porque veían animes y entonces entre ellos hablaban en japonés, comillas. Pero bueno, ya, este, Don Umportu. Sí, hablando, perdón, hablando de eso de lo de Byron, eh, a veces las subculturas ocupan de la fuerza o la violencia para hacerse sentir. Esto es como irracional o a muchos los puede tener una reacción, causar una reacción, no sé, en lo que voy a decir. A veces el ser aceptado en alguna subcultura, para ser aceptado, perdón, en una subcultura, se requiere la violencia, desgraciadamente. Si vos sos metalero, o emo, o tecno, o swing criollo, ve a los bailadores de swing criollos, el gringo, el famoso gringo de Pavas, creo que es de Pavas, él ocupaba pelear contra la policía para poder demostrar que era un bailador de swing. Y lo arrestaron, estuvo en la cárcel y todo. Después, si vos sos metalero y tenés que buscar aceptación, más si uno muy inmaduro en ciertas, cuando anda buscando identificarse o que te quieran, o no sé, la gente de la nota donde estás metido, si demostras con violencia sobre otra persona y sos aceptado, yo no sé si se justifica o no, pero sí ha pasado en muchas subculturas, digamos, en el skinhead pasa mucho. El que vos para ser aceptado tenés que agarrarte con otra persona, sea o no skinhead, tenés que demostrar saber pelear o ser valiente. Si te agarraste una, dos o tres veces, sos más aceptado y tenés más derecho de piso, más respetado. Y eso desde que creció, desde que nació el skinhead en Inglaterra, al menos a mí me pasó. A mí me recetaron ahí frente al Jazz Café, en el Superbest, no sé si todavía existe, por el San No, Pedro. no, ya no existe eso. Bueno, no Bueno, qué sé. dicha. Bueno, no Ahí sé, terminé. creo que hay un Pollolandia ahora ahí.
en el parqueo del BES, bueno, el Super BES con los ojos en blanco, patas para arriba, lleno de sangre, porque de ahí uno tenía como que demostrar cierta valentía para ser aceptado. Más que uno era de Cartago y llegaba a donde estaba la escena de San José. ¿Verdad? Recuérdense que cada subcultura también se basa en cuestiones espaciales, en escenas. La escena de Cartago, la escena de Alajuela, la escena de la Liga, la escena de Atillo, la escena de San Pedro, la escena de etcétera, son diferentes todas y todos nos conocemos, pero no compartimos siempre. Entonces, para ser aceptado o tener un derecho a piso, un respeto, desgraciadamente hay que utilizar la violencia. No lo estoy justificando, pero siempre ha pasado toda Hay, la vida. hay una cuestión, digamos, que por lo general, cuando se visualiza eso que está diciendo Porto, lo ubicamos cuando la gente habla de las maras. En las maras hay este tipo de rituales. Pero cada subcultura tiene sus rituales y además cada forma de ser o cada, llamémoslo así, cada inserción en alguna subcultura o en algún grupo tiene este tipo de rituales. Piensen, por ejemplo, cuando alguien se va a vivir a un barrio, hay personas que empiezan a hacer amistad con otros y lo que hacen es darse comida, le regala comida a otra persona. Algunas personas, por ejemplo, cuando tienen un trabajo por primera vez, tienen ese tipo de rituales de vamos a tomarnos unas birras e invitan las birras, cuestiones por el estilo. Entonces cada uno de sus grupos tiene ese tipo de inserción, claramente. Piensen ustedes también, no sé si alguno o alguna ya ha pasado por esto, cuando tienen su primer trabajo y les cae su primer salario, por lo general invitan a comer a la familia, aunque sea mandan a traer una pizza. Obviamente todo ese tipo de cuestiones, llamémoslo así, pueden estar dentro del mismo conjunto de cosas o dentro del mismo campo, rituales de ese tipo, solo que unos son más violentos, como lo que menciona Portu, todavía más violentos tirando lo mortal, como la cuestión que mencionamos de las maras, ¿verdad? No sé si alguno o alguna tiene alguna otra cuestión más que agregar, si no, podemos ir cerrando ahorita, antes de que yo pregunte ahí como dedocráticamente. Si no, entonces, Portu, muchísimas gracias por la disertación, por todas las explicaciones. Para mí fue sumamente ilustrativo y yo esperaría que para todos resultara ilustrativo. Todos son jóvenes, entonces yo me imagino que ya podrán comprender un poco mejor a su tío o a su abuelo o a su papá. Y entonces sí, ahí estamos, Portu, ahí estamos hablando y esta sesión yo la grabé, entonces yo probablemente la suba, no voy a compartirla como Drive ni en un Dropbox porque siempre se me hace una bronca con eso. Probablemente la ponga como en YouTube y entonces eso le permite a Portu también compartirla con quienes guste compartirla. Ven, y ustedes verla ahí para el muy difícil trabajo que van a tener que resolver. Bueno, jóvenes, Portu, muchísimas gracias. A ustedes, Mauricio, vos por la invitación, te agradezco montones, a todos y todas por la atención, espero que haya quedado claro y que hayamos aprendido, ¿verdad? Entre todos y todas. Es un tema chivísima, demasiado bonito esto, la historiografía de la música a nivel mundial y de Costa Rica. Y es un tema que, se lo digo, aquí en Costa Rica no se ha estudiado, solo hay 2, 3 libros pequeñísimos y hay que explorarlo todo. Aunque nuestros abuelos y nuestros tíos, como dice Mauricio, ya están viejos, nosotros nos toca la tarea de agarrar todos esos temas y que los demás que vengan en el futuro los conozcan, ¿verdad? Y los compartan, no dejarlos en el olvido ni que se pierdan. Les agradezco un montón y estamos para servirle cualquier cosa. Mauricio tiene mi número, si ocupan algo, con mucho gusto. Buena nota, más bien, y gracias a todos Ok, y a todas. bueno, muchas gracias, jóvenes, y ahí nos estamos hablando. O más bien, suave, no se me vaya ninguno. Portu, si gustas, voy a dejar de grabar y para conversar un momentito con los estudiantes. Y entonces ahí nos vemos. Muchas gracias, Portu.